Aquí comienza En la Voz del Derecho, una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Dirigido por el exmagistrado y presidente del Colegio de Abogados, Dr. Carlos Ariel Sánchez, con la presentación y coordinación general del secretario del Colegio de Abogados, Dr. Fabio Sepúlveda Betancourt. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Bienvenidos. Cordial saludo a todas las personas que nos oyen y nos escuchan en esta emisión de La Voz del Derecho, un programa de Hablemos de Derecho Electoral en asocio con el Colegio Observatorio de Derecho Electoral y La Voz del Derecho del doctor José Gregorio Hernández. Quien les habla, Fabio Sepúlveda Betancourt, secretario general del COADE. Hoy tenemos un tema de mucha actualidad y vigencia en nuestro contexto político y electoral de Colombia, y traemos un título bien importante: son las coaliciones electorales en Colombia, lo que llamaríamos como un reacomodo del sistema político. Tenemos como entrevistado la persona que nos va a colaborar en este programa, el experto, doctor Camilo Cruz Merchán. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Comunicaciones, politólogo, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de la UNAM-OEA. Bienvenido, doctor Camilo. Muchas gracias por la invitación y gracias a la institución a la que perteneces, como también a la gente que nos puede sintonizar en cualquier momento de este programa. Bueno, nosotros, el título y la presencia suya pues es bien importante, porque el objetivo es que nosotros veamos desde la ciencia política el fenómeno de las coaliciones electorales en Colombia, las distintas variaciones en el comportamiento de estas a nivel nacional y transnacional. En esta dinámica de competencia que trae al sistema político la necesidad de marcos regulatorios para abordar esta nueva realidad nacional. Usted, como politólogo, doctor y experto en la materia, explíquenos qué son las coaliciones preelectorales. Muchas gracias por la pregunta. Justamente, digamos, no estamos muy acostumbrados en nuestro contexto a hacer esa diferenciación entre la coalición preelectoral y la coalición postelectoral o la coalición de gobierno. Y es muy importante tener esa diferenciación. Las coaliciones en general, pues son alianzas entre organizaciones políticas de distinto tipo, ¿no? No vamos a entrar a decir si son partidos, candidaturas independientes o candidaturas por firmas, dependiendo del sistema, porque al final, como lo decía Sartori, si compiten en elecciones son partidos. No importa si es un partido de una persona o un partido de múltiples personas, son partidos, ¿sí? Desde esa definición politológica. Entonces, las coaliciones preelectorales son las alianzas que se organizan de cara a la competencia por un cargo, que puede ser un cargo al Ejecutivo o un cargo de corporación pública. Estas alianzas, digamos, tienen un objetivo que es la competencia electoral. Así que después de las elecciones se pueden romper, se pueden transformar, pueden no mantenerse. Lo importante es que el día de las elecciones es hasta donde llega la alianza preelectoral. Una vez pasan las elecciones es que pueden llegar a convertirse en coaliciones de gobierno,
pero esas coaliciones pueden ser diferentes a las que compitieron electoralmente, pueden ser más grandes, pueden ser más pequeñas, pero es otro escenario político, porque ahí ya se está repartiendo el poder, ¿no? Antes es una estrategia para competir electoralmente. ¿Qué podemos mirar cuando miramos una coalición preelectoral? Podemos mirar distintos elementos. Primero, si es coherente o no. ¿Y a qué se refiere la literatura con la coherencia? Es un poco difícil en nuestro sistema, pero tiene que ver si son coaliciones que sean entre partidos de izquierda o partidos de derecha, que compartan una misma ideología, que no la compartan, ¿sí? Generalmente se señala que son mucho más competitivas las coaliciones que son generadas entre partidos que son coherentes en sus fines políticos. ¿Sí? Es más difícil cuando se hace alianza entre partidos que podrían considerarse como incoherentes o no coherentes, por ponerlo en un término menos agresivo. También hay que evaluar el tamaño de las organizaciones, porque es diferente cuando hay una coalición entre partidos que son del mismo tamaño, por decirlo de alguna manera, partidos grandes o coaliciones entre partidos pequeños, que cuando las coaliciones sean entre partidos grandes y partidos pequeños. ¿Por qué? Porque esto implicará una repartición del poder muy diferente a la hora de hacer la competencia electoral y, digamos, marcará intereses diferentes entre la organización grande y la organización pequeña a la hora de formar ese tipo de coaliciones. Pero, digamos, para resumir, coalición preelectoral, toda alianza que se genera para competir por un cargo. Y esa alianza no necesariamente debe continuar después de la elección. Esa definición que usted nos ha dado es bien importante porque, digamos, dentro del argot político era lo que popularmente se conocían como las mangualas, ¿no? Que era ese tipo de, digamos, coaliciones informales. Pero ya que usted lo está explicando muy bien, esto dentro de qué marco normativo se encuentran estas coaliciones. Miren, ahí viene una cosa muy en lo que has mencionado, porque generalmente en nuestro sistema, debido a la falta de una reglamentación, suele verse de manera informal esas coaliciones. Nuestro sistema político y nuestro sistema electoral tiene reglamentado muy bien las coaliciones electorales a cargos uninominales, a ejecutivo, sea alcaldía, gobernación o presidencia, pero tiene una reglamentación que es muy extraña, que no está muy clara, que son las coaliciones a corporaciones públicas. ¿Por qué digo que no está muy clara? Porque mientras para las coaliciones a cargos ejecutivos está muy claro los tiempos de inscripción, está muy clara las responsabilidades de la coalición, ¿cierto? Que un partido tiene que avalar el candidato, pero los demás partidos, digamos, están obligados a respaldar esa candidatura. En el caso de las coaliciones a corporaciones públicas, se ha evitado a lo largo de nuestra historia reciente, el sistema político, reglamentarlas. En el año 2003 se intentó, en el año 2009 se volvió a intentar crear, digamos, un marco normativo para las coaliciones a corporaciones públicas. Actualmente lo que existe es, digamos, un pequeño artículo que quedó de la Ley de Equilibrio de Poderes que garantizó la posibilidad de que partidos que tenían menos del umbral electoral, 15%. ajá, menos del umbral, pudieran inscribir coaliciones, que los partidos minoritarios pudieran inscribir coaliciones. ¿Cuál es el problema de esta decisión? Que esa decisión no ha modificado el marco normativo y no está muy claro qué va a suceder después de que esos partidos, por ejemplo, ganen la elección, que es lo que nos ha ocurrido en el año 2022, que una coalición de partidos minoritarios se convirtió en la segunda o tercera fuerza del Congreso. Y así ha sucedido, digamos, también en concejalías, en asambleas, aunque es menos, digamos, es menos probable que esto haya sucedido, pero hay también algunos ejemplos donde ha sucedido. Y eso, digamos, que crea un vacío, ¿no? A nivel ejecutivo lo tenemos más o menos reglamentado, aunque hay problemas, y lo hemos visto ahora en este tema de, digamos, algunas sanciones por supuesta doble militancia, cuando en realidad, digamos, es apoyo dentro de una coalición, y tenemos por otro lado escenarios en donde partidos minoritarios que ahora hacen parte, digamos, de corporaciones públicas, tendrán que definir si siguen compitiendo como partidos minoritarios, construyen nuevos partidos o qué hacen en ese escenario, ¿no? Entonces, digamos, tenemos un marco normativo realmente muy pequeño para lo extendido que está la práctica de las coaliciones en Colombia.
Ahí hay algo importante y usted lo tocó que vale la pena destacar, y es que en el caso concreto de las elecciones al Congreso, la unión de los partidos minoritarios llamados de izquierda que conformaron el pacto histórico, en los cuales pues sí se construyeron en una fuerza importante en el Congreso. Y también mencionaba usted la parte muy eh, delicada, digamos, muy sutil que hay entre esas coaliciones y la doble militancia, que de hecho le ha llevado a que se confunda la norma como tal y ha llevado a que pierdan la investidura varios congresistas, también algunos concejales, porque se ha confundido entre lo que es la coalición realmente que le da unos derechos y la participación como doble militancia. ¿Usted tiene algo para ampliar al respecto? Pues yo creo que, digamos, hay que entender que, digamos, las coaliciones políticas existen en todos los sistemas políticos democráticos. ¿Por qué? Porque es una manera de hacer política. Digamos, ese término manguala que utilizas me gusta y me suena porque es esa visión negativa que tenemos de las actuaciones de los políticos en la hora de la competencia electoral. Nuestro sistema está totalmente fragmentado en un número, digamos, amplísimo de partidos políticos, ¿no? Ahorita creo que seguimos en 32, no recuerdo si ya le habrán quitado la personería a algunos pequeños o qué pasó con las decisiones que estaba tomando el Consejo de Estado digamos, el CNE en este momento, porque tenemos un número muy amplio de partidos. Entonces, en un escenario de número muy amplio de partidos, de número muy amplio de candidaturas, las coaliciones son una forma de racionalizar la competencia política. O sea, al final nos van agrupando en pequeños bloques, digamos, en un número reducido de bloques, las opciones políticas, ¿no? Bien lo señalaste tú, por ejemplo, en la elección 2022 tuvimos más o menos unos 3, 4 bloques, que era el bloque de derecha, el bloque de centro, el bloque de centro izquierda y el bloque de izquierda, ¿no? Teníamos como esos bloques, 3, 4 bloques por ahí. Eso es racionalización de un sistema de partidos. O sea, podemos tener muchos micropartidos, pero al final las coaliciones nos ayudan a organizar esto y que el electorado más o menos entienda cuáles son las propuestas ideológicas de cada una de las competencias. Eso por un lado. Lo que pasa es que nuestro sistema no está pensado para coaliciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre estas confusiones. Entonces, ¿por qué ocurren estas confusiones? La norma para coaliciones de ejecutivo es muy estricta, en el cual dice que así hayan varios partidos, el candidato se inscribe digamos, se inscribe por un solo partido. Y esto, en principio, no tendría problema. La situación, y esto es digamos, una idea que hemos ido construyendo con unos colegas, con Cristian Uribe y con Fabián Acuña, es que Colombia en esa dispersión ha tenido que, o ha creado, digamos, un sistema que podríamos llamar de 3 o 4 vueltas. ¿Por qué de 3 o 4 vueltas? Porque dentro de las coaliciones, al menos de ejecutivo, se realizan primarias, que es una manera de organizar. Los mismos partidos entran a primarias, bien sea para potenciar la candidatura que saben que va a quedar, o bien sea para definir, digamos, las relaciones de poder dentro de esa coalición. Y eso cambia toda la dinámica porque nos genera otra elección. Y ahí la norma genera la confusión. Porque en una coalición que va a generar primarias, la norma obliga a quien se inscribe por un partido para la corporación pública a respaldar el candidato que está dentro de esa coalición inscrito por su partido. Y esto en la práctica, digamos, amarra a los actores políticos a respaldar candidaturas con las que no tienen cercanía, digamos, a tener todo este proceso. Uno puede discutir si está de acuerdo o no, pero lo cierto es que si tenemos ese proceso de elección interna, eso debería considerarse como parte de la decisión de la coalición. ¿Qué necesitamos tener? Necesitamos tener una normatividad que explique cómo deben operar las coaliciones y operar las coaliciones entendiendo esa particularidad de las coaliciones a corporaciones públicas, pero también entendiendo esa particularidad de que en nuestro sistema se han popularizado las elecciones primarias para cargos ejecutivos, especialmente para la presidencia. Y eso cambia toda la dinámica política, reduce aún más el número de actores políticos, a pesar de que haya muchos partidos ahí. Entonces nos falta considerar
normatividad en cuanto a cómo se van a registrar las coaliciones ante las autoridades electorales, normativa en cómo va a jugar digamos, la misma primaria dentro de la definición de las candidaturas, porque esto, digamos, genera este tipo de confusiones, ¿no? Entonces tenemos todo un proceso de adaptación de los actores políticos a la fragmentación de partidos y unas normas que se quedaron rezagadas en el tiempo porque era un tiempo que no habían coaliciones y en que además el espíritu de las normas del 2003 era un número limitado de partidos y ahora tenemos un número mucho más amplio, ¿no? Incluso no está tan claro la normatividad entre primarias interpartidarias y primarias partidarias, y eso también genera desventajas y confusiones. Entonces, digamos que, como suele ocurrir en cualquier sistema jurídico y también en cualquier sistema electoral, pues las normas están atrás de las decisiones de los actores políticos. Y hay que mirar cómo digamos, cómo las sinceramos, cómo las actualizamos y cómo asumimos ese escenario particular en el que estamos, que es el de una alta fragmentación partidaria. Usted acaba de mencionar, digamos, una palabra que no es de nuestro léxico jurídico electoral y son las primarias. Entiendo que cuando se requiere referir a las primarias, pues es un poco hacer el paralelo con el sistema norteamericano. Brevemente, ¿por qué no recordamos un poco o explicamos esa partecita para las personas que no están muy familiarizadas con este tipo de palabras con relación a lo que son las primarias en Estados Unidos, que tiene un sistema democrático y político muy diferente al de nosotros, para contextualizar y no dejar así como suelta esa palabra? Claro que sí. Digamos, en nuestro sistema, nosotros usamos una denominación que es particular de nuestro sistema, que son las consultas, digamos, las consultas partidistas o consultas interpartidarias. Estas consultas, en otros sistemas, por ejemplo, en el caso argentino, se les denominan PASO, que son primarias abiertas, concurrentes y obligatorias, o sistemáticas y obligatorias. Ahorita no recuerdo qué es lo que significa la S, y en otro sistema tienen otros nombres, pero en general todas funcionan como elecciones primarias. ¿Qué son las elecciones primarias? Son procesos democráticos de selección de candidaturas dentro de los partidos políticos. ¿Qué quiere decir que sean democráticos? Que se permite que en la selección, en la definición de la candidatura, participe o la militancia de un partido, en el caso de las primarias estadounidenses, o la ciudadanía en general, en el caso colombiano, en el que es muy bajo el registro partidario y muy difícil la capacidad de los partidos de controlar su militancia, entonces se permite la votación de la ciudadanía. Se llaman primarias porque, digamos, o se les denomina primarias en el sistema norteamericano porque efectivamente es una elección previa a la definición de la elección presidencial. En nuestro caso se llaman consultas partidistas porque, digamos, se entiende que lo que hace el partido es consultarle a la ciudadanía y a la militancia cuál es la candidatura que definen. Pero, digamos, en la práctica son semejantes. Obviamente hay unas diferencias de la estabilidad del sistema de partidos y todo, pero el espíritu es el mismo. Es el de permitir a la ciudadanía o a la militancia participar de las decisiones de los partidos y en especial de la decisión más importante de todo partido, que es definir la candidatura a un cargo público. Gracias, doctor Camilo. Muy pertinente y necesaria esa aclaración. Volviendo al tema de las coaliciones, quiero que nos explique cuáles son las implicaciones, digamos, de los coaligados en estas formas de política que se dan tanto a nivel nacional, municipal o departamental. Bueno, hay dos elementos importantes en lo que está señalando. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad? Y ese es el problema, que nuestra norma todavía no está muy claro cuál es la responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, como lo dije, una coalición dura hasta que viene la elección, pero eso no es necesariamente tan efectivo. Recordemos, por ejemplo, el caso de la elección 2022, lo que ocurrió con la coalición Centro Esperanza, que al final terminó fragmentándose la competencia antes de
la primera vuelta y, digamos, la votación que obtuvo el ganador de la consulta, que fue Sergio Fajardo, fue inferior a la votación general de toda la consulta, de toda la consulta interpartidaria que realizó la coalición Centro Esperanza, ¿no? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la obligación de una coalición? Pues obviamente el espíritu es que haya una lealtad entre las personas que están ahí dentro y que al menos hasta el día de la elección se mantenga digamos, esa coalición. Ahora, ¿qué es lo complejo que viene dentro de una coalición? Pues, digamos, la definición de una serie de elementos que entran a jugar a la hora digamos, de un proceso electoral ya en la práctica. ¿Con qué elementos, a qué elementos me refiero? Por ejemplo, la reposición de votos. En el caso, por ejemplo, mexicano, ellos en sus elecciones primarias, en sus elecciones de consulta partidaria, en las coaliciones, los acuerdos de coalición definen qué porcentaje digamos, del acceso a recursos públicos por reposición de votos o por financiación pública le corresponde a cada partido coaligado. Eso no lo tenemos nosotros en nuestro sistema y eso es importante porque eso genera después disputas, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en el caso de lo que le ocurrió a Humberto de la Calle en el año 2018, si no estoy mal, que él participó en una consulta, no obtuvo los recursos, perdió la financiación y quedó, digamos, ahí necesitando recursos como candidato autónomo. Entonces, eso es un caso partidario, pero en las coaliciones puede ocurrir. Entonces, se necesita claridad en el manejo de recursos, se necesita también claridad, por ejemplo, en el acceso a medios públicos, ¿no? Cuánto le corresponde a cada partido, si es al candidato, si es a cada una de las partes de la coalición, cómo se reparte esto. Eso está un poco más establecido, pero se necesita también meter eso dentro de una norma de la coalición. Y obviamente también las responsabilidades administrativas y jurídicas que vienen de toda campaña, ¿no? Que no sea, digamos, solo la candidatura, sino que hay una respuesta de los partidos dentro de esto. Eso es lo que se puede tener en una coalición preelectoral, porque insisto, después de las elecciones, una vez vienen los resultados, cambia el panorama político y se puede repartir de nuevo, puede romperse la coalición, puede no estar de acuerdo, puede fragmentarse o puede formarse una coalición entre otros actores, pero eso es coalición de gobierno. En lo preelectoral son las responsabilidades de la competencia electoral, lo que viene ahí dentro. Claro, y en esa parte hay que tener en cuenta que en el caso de los que se presentaron en coalición para las elecciones del Congreso, la alianza del Partido Verde Esperanza y el Pacto Histórico, ya no pueden volver a hacer la misma coalición para las próximas elecciones porque ya superaron el umbral del 15%. Tenemos nosotros, indudablemente, estamos a puerta ya de una campaña política en 2025, ¿sí? Con miras a la elección del Congreso y las presidenciales en el 2026, y se han planteado algunas reformas políticas con relación a los partidos. ¿Usted qué considera que debe de tener esa reforma política que fortalezca los partidos o las coaliciones y si hay ambiente en este momento para tramitarla? Bueno, yo considero digamos, la agenda legislativa ahorita está un poco turbia por la tensión que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo y además por realidades políticas, que bien lo has señalado tú, que digamos la literatura norteamericana llama esto como el pato cojo y creo que con Gustavo Petro se va a acelerar un poco esa situación, que de ellos le llaman pato cojo al último año del presidente porque ya nadie le hace caso. Eso aquí en Colombia básicamente es el ejemplo de que el primer año manda el presidente, el segundo cogobierna presidente y Congreso, y el tercero es el Congreso y el cuarto ya nadie gobierna porque todo el mundo está en campaña, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. O sea, en este momento lo que vamos a tener es un Congreso que está muy complejo porque empieza a iniciar la campaña política, hay muchos precandidatos a la presidencia que además están iniciando. Yo creo que el ambiente está muy complejo y además las organizaciones que tienen interés en una reforma que permitiera, digamos, el transfugismo, por ejemplo, que podría ser una solución, que es la que siempre se intenta en el Congreso colombiano antes de las elecciones,
pues es una organización que podría quedar en minoría. Digamos, ahorita los más interesados en eso son Pacto Histórico y quizás un poco el Partido Verde, pero eso está, digamos, por ver. Entonces, yo creo que el ambiente está muy difícil para una reforma y sobre todo para una reforma que piense temas estructurales, porque ese es el gran problema de las reformas políticas, que los actores políticos van a tratar de jugar con sus intereses y se pierde lo estructural. Yo creo que un tema que hay que mirar ahí es qué hacer con las coaliciones, cómo entender las coaliciones, cómo reglamentar las coaliciones y cómo incorporar la dinámica de las consultas interpartidarias a la reglamentación de las coaliciones para que no quede en un mismo marco que no está funcionando porque el marco de las consultas partidistas se diseñó para consultas dentro de un mismo partido, no para coaliciones. También que se considere si es necesario extender o reglamentar la idea de las coaliciones en corporaciones públicas. Ha sido muy polémico, no, digamos, en el periodo entre el 2002 y el 2010 se intentó reglamentar, pero debido a la fuerza que tenían las organizaciones políticas de gobierno, hubo mucha oposición a la formación de estas coaliciones y más bien en nuestro espíritu está como muy nuestro espíritu normativo está como muy mal vista las coaliciones a corporaciones públicas, pero creo que es un debate que hay que dar y ver cómo se pueden organizar y efectivamente cómo se distribuirían los votos dentro de una corporación pública a partir de una coalición, si eso no es válido, si funciona o no, pero creo que es algo que debe estar pensándose y reglamentándose para que no sigan ocurriendo estos temas. Y para cerrar muy brevemente, el gran problema estructural que tenemos nosotros es que nuestro sistema electoral está diseñado de forma nacional y no tiene en cuenta las particularidades de lo subnacional. Y eso hace que las normativas que se propongan a nivel nacional sean de muy difícil cumplimiento en lo subnacional, porque las campañas en lo subnacional son mucho más baratas, porque hay mucho más personalismo, y es justamente en el nivel subnacional donde se nos desordena todo, porque como se exige que compitan por partidos, es ahí donde los partidos minoritarios ven el interés. No es la competencia nacional, es la competencia subnacional y sobre todo la inscripción de candidaturas subnacionales. Entonces creo que hay que tratar de retomar, por ejemplo, el espíritu de la misión de la reforma electoral y mirar qué elementos se pueden tomar para pensar el nivel subnacional, cuando digo subnacional, alcaldías, consejos y gobernaciones, para pensar qué normativa particular necesita ese sistema, porque ese sistema tiene bastantes particularidades. O sea, primero, solo en el caso de Bogotá hay segunda vuelta y eso nos cambia toda la competencia. Segundo, hay muchas dinámicas, al menos en gobernaciones y en asambleas, sobre todo, perdón, en asambleas, que juegan con una lógica un poco más territorial de lo que uno piensa, aunque los distritos son departamentales. Entonces, hay todo un sistema al que hay que meterle mano, que es mucho más complejo y que evidentemente a nivel nacional no le interesa a los actores políticos nacionales porque a ellos solo les interesa la competencia nacional y es ahí donde se nos desordena todo este sistema. Sí, creo que ha sido una muy buena explicación. Indudablemente el tiempo es corto, pero creo que se han abarcado con profundidad los temas y creo que daría para otros programas. Importante todas las apreciaciones con relación a las coaliciones, las falencias dentro de la estructuración de los partidos políticos, el entender que el exceso de personerías jurídicas de partidos y movimientos políticos no necesariamente siempre es una garantía de la participación ciudadana o de una buena democracia, una democracia sana. Serán temas que podremos discutir en otro programa. Doctor Camilo, invitarlo a que usted cierre el programa si hay alguna inquietud, de pronto algo que se haya quedado por fuera para redondear la idea y que además nos diga en dónde podemos encontrar todos los trabajos que usted ha hecho acerca de estos temas. Bueno, yo redondearía, digamos, la idea en la necesidad de que como expertos en la materia, como personas involucradas en este tema del derecho electoral y del sistema electoral, que tratemos de discutir no solo
acerca de las amenazas que tiene nuestro sistema, que es importante siempre estar pendiente de todos los riesgos electorales, de todos estos procesos, sino también de las necesidades de adaptación a nuevas realidades. Creo que una de estas realidades es la alta fragmentación del sistema y la otra, digamos, la presencia de coaliciones como una manera de regular esto. Creo que ese es el punto en el que tenemos que mirar cómo podemos empezar a dialogar y a construir desde ahí unas normas que sean mucho más ágiles para este sistema electoral. Obviamente esto nos puede cambiar de un momento a otro, ¿no? En el año 2018 todo era candidaturas por firmas, ahora estamos otra vez en partidos y después nos puede cambiar todo el sistema, pero sí entender un poco esa lógica permanente en nuestro sistema entre fragmentación y organización de las candidaturas. Y bueno, ya en temas de contacto, pues ustedes pueden encontrar mi producción en Google Scholar buscando Camilo Cruz Merchán. Me pueden encontrar también en los repositorios de academia.edu y de ResearchGate, donde también está publicado, o también en mi cuenta de Twitter, @alipios. Ahí, digamos, es un poco más personal, pero hay contacto, o mi correo institucional, que es ccruz794@unap.edu.co. Bueno, gracias, doctor Camilo, por esa participación, por compartirnos esa experiencia y esos conocimientos que usted tiene en nuestro programa Hablemos de Derecho Electoral. Agradecerle a Luis Daza, nuestro controlador máster, invitarlos a todos a que vean el programa, lo comenten y lo compartan en nuestras redes sociales, nos busquen en nuestras redes sociales como Colabo Electoral, en Facebook, en LinkedIn, en X y también en nuestra página web coade.co.co, que ya indudablemente se las colocaré acá en el enlace del programa. Al doctor Camilo, agradecerle, estas puertas quedan abiertas para que sigamos haciendo más programas de opinión en temas tan importantes como el derecho electoral. A todos, muchas gracias y una feliz tarde. Aquí termina en La Voz del Derecho una emisión especial de Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un espacio académico y jurídico realizado por el Colegio de Abogados y el Observatorio Electoral COADE. Hablemos de Derecho Electoral. Hablemos de Derecho Electoral. Un programa de reflexión, conocimientos, divulgación electoral y temas afines para fortalecer la democracia. Nos esperamos pronto en una nueva emisión aquí en La Voz del Derecho. Esperamos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico facb22@gmail.com o al WhatsApp 310-480-4553. Y gracias por escucharnos.